sé cómo explicarlo bien. Esta cosa me viene inquietando, aterrorizándome, hace rato ya, y no puedo guardarlo más. Vivo solo en un departamento en, digamos, una parte vieja de la ciudad, un poco deteriorada. No voy a decir exactamente dónde por las reglas de acá, y, francamente, porque ya estoy lo suficientemente asustado. Mi departamento está en el tercer piso. Mi balcón y la ventana de mi habitación dan a la calle y justo a una casa vieja, abandonada, del otro lado. Está cerrada hace años. Nadie entra, nadie sale. Las ventanas están rotas, la puerta principal está cerrada con candado, y el lugar entero irradia decadencia. Todo esto empezó hace, quizás 3 o 4 meses. Como siempre, me quedaba despierto un rato en el balcón, fumando o tomando el té antes de irme a dormir. Una noche, vi una silueta parada en el techo de esa casa abandonada. Al principio, no lo procesé, no pude distinguirlo bien. Estaba bastante oscuro, pero las farolas iluminaban la zona. Me concentré un poco más, no, definitivamente era una persona. Un hombre, parado ahí. Me quedé inmediatamente confundido. Esa casa está cerrada con llave. Nadie se acerca nunca. ¿Quién se subiría a su techo? ¿Y cómo? Lo primero que pensé fue que quizás eran unos chicos del barrio haciendo lío. Pero este hombre estaba completamente quieto. Sin moverse para nada. Y lo más raro, estaba mirando hacia arriba. Al cielo. Tenía la cabeza echada hacia atrás como si estuviera mirando las estrellas o la verdad no sé qué estaba haciendo. Lo miré como 5 minutos. No se movió. Quieto como una estatua, mirando hacia arriba. Por cierto, parecía completamente normal. Con ropa común, pantalón y una camisa o remera, difícil de decir exactamente desde la distancia y con la poca luz. Era de contextura promedio, ni muy grande ni muy flaco. Pero lo extraño e inquietante, aparte de su presencia ahí, era que no podía ver su cara para nada. Tenía la cabeza echada hacia atrás a un ángulo tal que, por más que lo intenté, solo podía ver quizás su barbilla y la parte de atrás del pelo. Me sentí un poco incómodo, entré, cerré la puerta del balcón con llave y me fui a dormir. Al día siguiente, me había olvidado casi por completo. Hasta esa noche. Más o menos a la misma hora, salí al balcón, y ahí estaba. Parado en el mismo lugar, en la misma posición, mirando hacia arriba al cielo. Esta vez, sentí un miedo real. ¿Quién era este tipo? ¿Qué hacía todas las noches en el techo de una casa abandonada y cerrada con llave? ¿Y por qué seguía mirando el cielo así? Esa noche no dormí bien. No paraba de darle vueltas a la cabeza. Quizás un ladrón revisando la zona. Pero no hay nada que robar en esa ruina. ¿Alguien con problemas mentales? ¿Alguien? No sé. A la mañana siguiente, camino al trabajo, me fijé bien en la casa abandonada. Ninguna señal de nadie. La puerta seguía con candado. Las ventanas seguían rotas. Ninguna indicación de que alguien hubiera entrado o salido. Esto se convirtió en una rutina. Todas las noches. El mismo hombre, el mismo lugar en el techo, la misma postura, mirando al cielo. Nunca faltaba una noche. Se convirtió en parte de mi rutina nocturna, una parte profundamente inquietante. A veces salía al balcón específicamente para ver si estaba ahí. Otras veces, evitaba el balcón por completo, me quedaba en mi habitación, aterrorizado de siquiera mirar por la ventana y encontrarlo parado ahí. Empecé a sentir verdadera ansiedad. Esto no era normal. Empecé a preguntar por el barrio, sutilmente. Bajé a hablar con el señor Henderson, el portero de mi edificio, un tipo mayor que vive en la zona desde siempre. Oiga, señor Henderson, ¿le puedo preguntar? Claro, ¿qué pasa? Esa casa abandonada de enfrente, ¿alguna vez alguien sube a su techo de noche? El señor Henderson me miró como si tuviera 2 cabezas. ¿El techo? ¿Qué techo? Ese lugar es un desastre, hijo. Está tapiado hace más de 20 años. Nadie puede subir a ese techo de todas maneras. La escalera de dentro se derrumbó hace años. ¿Seguro, señor Henderson? Porque creí que, me quedé callado. ¿Qué iba a decir? ¿Que veo a un tipo parado ahí mirando el cielo todas las noches? Iba a pensar que estoy loco.
Seguro. Yo estaba acá mucho antes de que te mudaras. Nadie se acerca a esa casa. Solo dije que sí, le agradecí y subí sintiendo que algo andaba muy mal. O el señor Henderson no estaba prestando atención, o estaba alucinando. Fui al kiosco de la esquina. Le hice la misma pregunta al tipo del mostrador, pero indirectamente. ¿Qué onda con esa casa tapiada, eh? Da un poco de miedo. Ah, esa era la casa del viejo Abernathy. Murió él y su mujer en un accidente hace años. Los hijos la vendieron a alguien que la dejó ahí tirada, y después se mudaron. El lugar debe estar embrujado. Dijo eso último con una pequeña sonrisa. ¿Embrujada? ¿Embrujada por qué? Fantasmas, espíritus, ya sabes, cosas que se dicen por acá. El punto es que nadie se acerca después de que oscurece. ¿Ya, alguna vez viste a alguien raro dando vueltas por ahí? A lo mejor merodeando cerca. ¿O en el techo, quizás? El kiosquero se rió. ¿El techo? ¿Quién podría subir ahí? Nadie se acerca. ¿Viste algo? Sentí que si le contaba, o se reía de mí o se asustaba. Solo dije, no, solo preguntaba. Parece raro. Y me fui. Me quedé pensando. Nadie lo ve menos yo. ¿Cómo es posible? Me lo estoy imaginando, pero lo veo tan claramente todas las noches. Parado ahí mismo. Una presencia física. Entonces, ¿por qué nadie más lo ve? Solo se me aparece a mí. ¿Por qué? Esas preguntas empezaron a carcomerme. Ya no dormía bien. Estaba constantemente ansioso y tenso. Cada vez que se acercaba la noche, el corazón me empezaba a latir más rápido. Me acercaba a la ventana con dudas. Miraba con cuidado, y lo encontraba. Parado en su lugar. Mirando el cielo. Empecé a observarlo con más atención. Intentando notar cualquier detalle. Casi siempre tenía la misma ropa. Su postura nunca cambiaba. Nunca se movía. Como un maniquí puesto ahí. A veces lo miraba durante horas, esperando cualquier movimiento, cualquier cambio. Nada. Absolutamente nada. Pero la sensación de ansiedad y sospecha crecía dentro de mí. Había algo fundamentalmente malo en ese hombre, en su postura, y en el hecho de que nadie más parecía verlo. Pasó otro mes así. Estaba cerca de un ataque de nervios. Sentía que oficialmente estaba perdiendo la cabeza. Consideré ir a un psicólogo. Pero tenía miedo. Miedo de que me internaran o me dieran medicamentos que me adormecieran. Más importante aún, tenía la sensación de que esto era real. No delirios. Algo estaba pasando, y yo era el único que lo estaba presenciando. Empecé a considerar explicaciones descabelladas. ¿Era un fantasma? ¿Algún tipo de espíritu? Pero si fuera así, ¿por qué solo quedarse ahí mirando el cielo? Los fantasmas y espíritus de los que se habla generalmente intentan asustar a la gente, hacerles daño, hacer ruidos. Esta figura era completamente silenciosa, aparentemente pacífica. Pero su mera existencia se había vuelto aterradora para mí. Aterradora por el misterio que lo rodeaba, y por la sensación de que yo era la única persona en la Tierra que podía verlo. Esa sensación de aislamiento era aplastante. Como si hubiera un secreto entre yo y esta entidad, un secreto que nadie más en el mundo conocía. Sabía que lo estaba mirando. No, imposible. Siempre estaba mirando hacia arriba. Nunca me miró a mí ni a ningún otro lado. Toda su atención estaba puesta en el cielo. Anoche, la luna estaba increíblemente brillante. Luna llena, iluminando la calle casi como de día. Salí al balcón, tenso como siempre. Y miré hacia la casa abandonada. Ahí estaba. Parado en su lugar. La luz de la luna lo reveló con más claridad que nunca. Pude ver más detalles en su ropa. Jeans oscuros y una remera blanca lisa. El pelo parecía oscuro, quizás un poco grueso. Pero su cara, seguía sin poder verla. Cabeza echada hacia arriba con fuerza. En ese momento, no sé qué me pasó. Quizás desesperación, quizás locura temporal, quizás solo la necesidad abrumadora de romper este punto muerto y descubrir la verdad. Me encontré mirando alrededor del balcón.
Había algunos ladrillos y piedras sueltas en una esquina, sobrantes de algunas reparaciones antiguas que nadie había limpiado. El demonio de la curiosidad, o quizás la locura, me susurró. Si le tiro algo cerca, mirará. Se moverá. Finalmente sabré si es real o solo un producto de mi mente estresada. Pero entonces, si era real y nadie más podía verlo, ese era un problema aún mayor. Pero ya no estaba pensando lógicamente. Solo quería cualquier reacción. Cualquier prueba. Me agaché, recogí una piedra mediana, del tamaño de mi puño. El corazón me latía como un tambor contra las costillas. Me temblaba la mano. Lo miré de nuevo. Todavía parado ahí, mirando el cielo, perdido en su contemplación celestial. Respiré hondo, levanté el brazo, y tiré la piedra. No intentaba golpearlo, por supuesto. Apunté para que cayera en el techo a su lado. Solo para hacer un ruido, esperando que se girara. Vi la piedra describir un arco en el aire iluminado por la luna, como si se moviera en cámara lenta. Cayó con un golpe suave en el techo de la casa abandonada, a 1 metro o 2 de donde él estaba parado. En ese instante, todo se detuvo. Los sonidos ambientales de la calle desaparecieron de mis oídos. La respiración se me atragantó en el pecho. Toda mi atención se fijó en él. Por primera vez en meses, se movió. Pero no se movió como esperaba. No bajó rápidamente la cabeza para investigar la fuente del sonido. No. Su cabeza bajó con una lentitud agonizante. Una lentitud antinatural y aterradora. Como el cuello de una máquina girando sobre engranajes oxidados. Grado a grado, centímetro a centímetro, su cabeza descendió y comenzó a girar hacia mí. Hacia mi balcón. Sentí que el corazón se me iba a parar. Quería gritar y correr y esconderme, pero mi cuerpo estaba congelado. No podía moverme, no podía apartar la mirada de él. Su cabeza completó su giro hasta quedar directamente frente a mí. Y por primera vez en meses, vi su cara. O lo que debería haber sido su cara. En las sombras debajo de su cabeza previamente levantada, no había rasgos definidos. Pero había algo más. Algo que me heló la sangre y me hizo doblar las rodillas. Sus ojos. Sus ojos brillaban. No solo reflejaban la luz de la luna. No. Emitían una luz blanca e intensa. Como 2 pequeñas linternas intensas apuntando directamente a mí. Una luz fría y aterradora, desprovista de cualquier vida o expresión. Solo pura luz blanca brotando de donde deberían estar sus ojos. En el momento en que mi mirada se encontró con la suya, o con la luz que emanaba de sus ojos, sentí una descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Terror puro y primitivo, como nunca antes había conocido. Una sensación de que esa entidad no era solo extraña o misteriosa, era peligrosa. Extremadamente peligrosa. No sé cómo me aguantaron las piernas. Me encontré corriendo de vuelta al departamento como un loco, cerrando de golpe la puerta del balcón, bajando las persianas, cerrando las cortinas. Corrí hasta la puerta de entrada, comprobé que estuviera bien cerrada. Recorrí todas las ventanas del departamento, cerrándolas, cerrando todas las cortinas. Respiraba con dificultad, los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Estaba empapado en sudor, y temblaba como una hoja. Terminé sentado en el medio del oscuro living, abrazando mis rodillas contra mi pecho, temblando incontrolablemente. Mi mente no podía procesar lo que había visto. Esos ojos brillantes, eso no era humano. Eso no era natural. Era algo completamente diferente. Algo que había estado observando durante meses, pensando que no se daba cuenta, o esperando que no se diera cuenta. Después de un tiempo, no sé cuánto, quizás 1 hora o más, con el miedo paralizándome por completo, empecé a calmarme un poco. Pero el terror no se fue. Decidí que tenía que mirar de nuevo. Tenía que saber si todavía estaba ahí o si se había ido. Quizás lo que vi fue una alucinación provocada por el miedo extremo y el estrés. Me acerqué sigilosamente a la ventana de mi habitación con extrema precaución. Abrí una pequeña rendija de la cortina, lo justo para poder ver sin ser visto. El corazón me empezó a martillar de nuevo. Miré hacia el techo de la casa abandonada, nadie. El techo estaba vacío.
El lugar donde siempre estaba parado no mostraba ningún rastro de él. Sentí una ola momentánea de alivio, inmediatamente seguida por una ola mucho mayor de miedo. ¿A dónde fue? ¿Desapareció? ¿Bajó? ¿Pero cómo pudo bajar si la casa estaba cerrada? Mis ojos recorrieron la zona alrededor de la casa abandonada, y de repente, vi movimiento. No en el techo de la casa abandonada. No. En el techo del edificio de al lado del mío. El edificio de mi vecino, en la misma cuadra que mi bloque de departamentos. Mucho, mucho más cerca. Se me cayó el estómago. Era él. El mismo hombre. La misma ropa. Parado con la misma quietud. Pero esta vez, no estaba mirando el cielo. Me estaba mirando directamente a mí. Parado en el techo de mi vecino, que está prácticamente al lado de mi edificio, con la cara vuelta directamente hacia la ventana de mi departamento. Y sus ojos, seguían brillando con esa misma luz blanca fría y aterradora. Como si supiera exactamente desde dónde estaba mirando desde detrás de la cortina. Como si estuviera diciendo, te vi. Y sé que me ves. Y sé dónde estás. Tiré la cortina de golpe y me tambaleé hacia atrás, sintiéndome mareado. El terror que sentí en ese momento fue exponencialmente peor que el miedo inicial. Antes, era una entidad distante y misteriosa. Ahora, era una entidad aterradora, seca, consciente de mi existencia, y consciente de mi ubicación. Es mi culpa. Yo fui el que llamó su atención. Con mi estúpida acción impulsiva, tirando esa piedra, lo hice mirarme, lo hice descubrirme. Él solo estaba parado ahí, haciendo lo suyo, mirando el cielo, y nadie lo notó menos yo, y como un idiota, lo estaba mirando. Ahora él es el que está mirando de vuelta. Pero su mirada dice que no es solo mirar. Llevo 2 días encerrado en mi departamento. No abro las ventanas ni la puerta del balcón. Todas las cortinas están cerradas. Tengo miedo de siquiera acercarme a cualquier abertura al mundo exterior. Pedí comida a domicilio y abrí la puerta aterrorizado, mirando frenéticamente por el pasillo. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo esa luz blanca saliendo de sus ojos, mirándome. Lo siento. Siento que todavía está ahí afuera. Parado en el techo de los vecinos, esperando a que cometa un error y abra una cortina, esperando a que me muestre. Siento su mirada penetrando las paredes. No sé qué hacer. Llamar a la policía. Decirles que hay un tipo con ojos brillantes parado en el techo de mi vecino mirándome. Van a pensar que estoy drogado o que estoy completamente loco. ¿A quién puedo contarle? ¿Quién me creería? Escribí todo esto acá porque siento que me volveré loco si lo guardo dentro. Quizás alguien acá pasó por algo similar. Quizás alguien sabe qué podría ser esto. ¿Alguna explicación? ¿Algún consejo? Tengo mucho miedo. Miedo de lo que viene después. Miedo de que no se quede simplemente parado ahí mirando. Siento que esto fue solo el comienzo. Y que lo que hice abrió una puerta con la que no estoy ni remotamente preparado para lidiar. Creo que escucho pasos tenguos en la escalera afuera de la puerta de mi departamento ahora mismo. No, debo estar imaginándolo, no hay nada ahí, ¿verdad? Tengo que irme ahora. Necesito apagar las luces y quedarme callado. Funnymout se ha unido a consulta de ventas. Hola a todos esta noche. Me gusta lamer la sangre. Fuera de la persona. Veo tu apuesto rostro, no estés tan triste por ello. Vamos, cara sonriente. Funnymout se ha retirado de consulta de ventas. Carajo. ¿Qué mierda? ¿Eso acaba de suceder? Sí, es cool. Sí lo hizo. Lo primero que deberían tener en cuenta es que soy Lemon Lime Skull. En otras palabras, el de allá arriba es mi seudónimo. Esa fue la primera vez que supe de Funnymout, y a todos los efectos, debería haber sido la última. Cualquiera que haya pasado suficiente tiempo chateando sabe que esos bichos raros vienen y van. Esa gente que hace preguntas locas o simplemente trolean en salas muy activas.
Lo que me pareció extraño sobre el tipo Fanimaut, sin embargo, fue el hecho de que él iba y venía sin ningún objetivo en concreto. No trató de sacar de quicio a nadie, ni preguntó si alguien en la sala sabía cómo arreglar su ordenador o quitar un virus. Solamente echó un vistazo, escribió un texto al azar y felizmente se fue a la mierda. Pero en serio. ¿Qué demonios? No tengo idea. Está en otra sala, si quieres averiguar. En #sangre. No señor, no lo deseo. XD, cabrón. No sabía qué esperar con estar siguiendo a este tipo. No soy la clase de persona que se distrae de sus asuntos por molestar o discutir con la gente. Normalmente lo evito a toda costa, sin embargo, una vez que alguien empieza a molestarme, no tengo problema con seguirle el juego para ese punto. Supongo que lo que estoy diciendo es que no tengo idea de por qué le hice caso. Lemon Lane School ha entrado en sangre. Ey. 0, cierre paréntesis, guión bajo, abre paréntesis, 0. Cara sonriente. Así que, me estás viendo. Eso es grosero. Lo siento. Simplemente lo hago. Está bien. Ya veo. 0, cierre paréntesis, guión bajo, abre paréntesis, 0. De hecho, me reí en voz alta en ese momento. Él era extraño e inofensivo. Puedes volver a #consulta de ventas si quieres. No vamos a echarte si eso es lo que te preocupa. 0, cierre paréntesis, guión bajo, abre paréntesis, 0. O no. Lo que sea, hombre, me pareciste interesante y estoy aburrido esta noche. También estoy aburrido esta noche. Nunca lo hago. ¿Nunca haces qué? Nunca lo hago eso. Nunca lo hago porque ellos no y luego me pongo tonto. Oh. Ok. Bueno, nos vemos luego. 0, cierre paréntesis, guión bajo, abre paréntesis, 0. Y con eso, me fui. Ese chiste perdió gracia pronto, y me sentí como si hablara con alguien que se esforzaba demasiado por parecer cómico, o con un idiota legítimo que no tenía conocimiento de cómo utilizar apropiadamente un programa de chat. Sentarte ociosamente en tu habitación y pasar de una sala a otra en una fracción de segundo parecía un intento desesperado por obtener un poco de atención. Puede que yo también lo haya hecho y me cagara de la risa por ello en o cerca de la década de los 90, pero sí, estúpido. Bueno, ¿y? Nada. Realmente no he entendido qué estaba diciendo. Ja. Bienvenido al internet. Lo triste es que, además de tú y yo, ese tipo es el único usuario activo en toda la noche. Lemon Lane School quitea a Kichiga y le grita despierta. Da. El silencio dominó el chat por cerca de media hora mientras tuve la ventana minimizada y seguí con lo mío. ¿Hay alguien? Nada. 8 usuarios en la sala, ni uno solo activo. Aburrido. ¿Por qué son tan aburridos? 0, cierre paréntesis, guión bajo, abre paréntesis, 0. Despierten. Lemon Lane School pone la mano de todos en una olla con agua hirviendo. Me tomó unos segundos notarlo. Fanimaut otra vez, viendo. Di un suspiro, y pensé, este payaso de nuevo. Entonces me di cuenta de que no estaba en la sala. Signo de interrogación. Puntos suspensivos. ¿Alguien más lo ve? Claro que no, porque no están activos. Obviamente podría tratarse de un error en el servidor o de mi cliente, el mensaje fue reenviado aleatoriamente, esas cosas pasan. Aún así, me asusté un poco. Después de unas horas más de navegar por la web, me fui a la cama alrededor de las 2:40 am. Una cosa de la que siempre me he enorgullecido es que no tengo pesadillas. Al menos no con regularidad. Por lo general, si hay monstruos o fantasmas o guerras nucleares en mi sueño, lo controlo y me la paso muy bien.
Estoy disparando a zombies en la cara, diciendo abiertamente que los fantasmas no son reales mientras me río de ellos, y si hay algún desastre siempre sé cómo llegar al lugar seguro, mientras que todos los demás mueren. He tenido unas 4 pesadillas en los últimos 10 años, y sí, lo digo en serio. Pero incluso cuando yo también tengo pesadillas, nunca he sido el blanco directo de ningún tipo de horror. Siempre ha sido una especie de miedo relacionado con la empatía de ver a otra persona siendo maltratada. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Tan pronto como me quedé dormido, empecé a soñar. Básicamente, se trataba de un sueño recurrente que tengo en el cual estoy en un bosque, relajado, viendo los animales. Me recuesto en el pasto y miro hacia el cielo. Siempre es un sueño que me agrada, porque aunque haya tenido un día de mierda, me despierto feliz y dispuesto a empezar de nuevo. Esa vez, el guión cambió. Estaba en el pasto, pero mientras miraba hacia el cielo, sentí algo extraño. Era una sensación fría y de algo retorciéndose en mi cuello. En el sueño, me llevé una mano al cuello y me quité un largo gusano de tierra. Odio los gusanos de tierra. Si veo uno en el patio, específicamente tomaré una pala y lo enterraré para no tener que verlo accidentalmente de nuevo. Disgustado, pero más o menos tranquilo, arrojé el gusano a un lado y seguí con mi sueño. Luego, la misma sensación. Fría y húmeda, de algo moviéndose por el costado de mi cuello. Era otro gusano a un lado. Pasó una vez más. La tercera vez, el sentimiento de confusión y espanto llegó a ser tan abrumador que inmediatamente me obligué a despertar. Pero entendí lo que sucedió, en todo caso. O al menos creí que lo había hecho. En el mundo real toqué mi cuello y descubrí una sustancia viscosa en mi piel. La lógica me dijo que debía haber estado babeando mientras dormía. Nada de lo que estar orgulloso, pero no exactamente aterrador, tampoco. Mi sueño debió de traducir la sensación de humedad en una criatura apropiada para el bosque. Tal vez lo más inquietante, sin embargo, fue el hecho de que la cama a mi alrededor parecía tener abolladuras. 4, para ser preciso. Era casi como las manos o rodillas de alguien que se hubiese apoyado sobre la cama mientras dormía. Había una serie de posibilidades, pero de ahí en adelante, esa noche, tuve el sueño ligero. Cualquier cosa pequeña, como el sonido del ventilador de techo, me despertaba de inmediato. No estaba interesado en regresar al bosque esa noche. Cuando la mañana llegó, me preparé para salir. Solo tenía previsto revisar mi correo electrónico rápidamente para asegurarme de que no tuviera ninguna transacción pendiente o preguntas que tuviera que contestar. Sorpresa. De faninauta@blood.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 2:42 am para charlesbatsebats@refersels.com. Pasé un buen rato para hablar contigo, eso puede ser divertido de nuevo, ya verás que no me gusta pararlo. Como probablemente recordarán, no le había dado mi correo a ese imbécil. Sin embargo, la respuesta más lógica era que alguien más en la sala se lo dio. Él obviamente regresó a #consulta de ventas, se lo pidió a alguien y el muy maldito me traicionó completamente, sabiendo que no doy mi información de contacto personal. Aunque, el correo fue enviado a las 2:40. Ese fue más o menos el momento en que me fui a la cama, cuando todo el mundo en la sala aún estaba inactivo. A pesar de que sabía bien que estaba mordiendo algún tipo de anzuelo, respondí. De Charles Batts. sebats@refersels.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 9:29 am para faninauta@blood.com. Sí amigo. No estoy del todo seguro de si quiero mensajear contigo. Era claro y al grano. No había manera de que malinterpretara el mensaje que había enviado, y aunque era brusco, no lo estaba incitando a empezar una discusión. Pero, por supuesto. De faninauta@blood.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 9:30 am para Charles Batts. sebats@refersels.com.
Vamos, no estés tan triste por ello, sé que te puede gustar, nos divertiremos un montón de tiempo, está bien incluso. Y con eso, bloqueé su dirección. Realmente, debería haber hecho eso desde un inicio, pero todavía tenía un enfermizo interés por saber a dónde quería llegar con ese acto. Si sirve de algo, pueden relajarse en este punto. El bloqueo funcionó. Después de unos minutos, me aseguré de que todo había terminado y seguí con mis labores del día. Cuando llegué a casa al anochecer revisé mi correo electrónico. Nada de Fanimaut, pero sí tenía un correo de Jorge. De Jorge G. Gous Jorge@refersales.com sábado 17 de noviembre de 2012 a las 2:03 p.m. para Charles Batz. Cbats@refersales.com. El refersales.com está jodido. No logro que la mierda me cargue. Cuando te conectes, por favor, échale un vistazo lo antes posible. Estamos en contacto, Jorge. Dejé escapar una retahíla de maldiciones. Que la página estuviera fuera de línea significaba una pérdida en las ventas, y yo había estado fuera todo el día sin que Jorge pudiera contactarme. Si hubiera sido un poco menos estricto con mi información personal, él hubiera podido simplemente llamarme. Cargué el sitio y esperé a que saliera algún tipo de notificación de error. En su lugar, comenzó a redirigirme a otra página. Blood.com. De Charles Batz. Cbats@refersales.com sábado 17 de noviembre de 2012 a las 6:15 p.m. para Jorge G. Gous Jorge@refersales.com. Sí, lo veo. Te redirige a un sitio llamado Blue.com que tiene una gigantesca cara pixelada con una lengua desfigurada. Creo que esto tiene que ser obra de Fanimaut. ¿Le diste mi dirección de correo? Con el dominio de la página CW. De Jorge G. Gous Jorge@refersales.com sábado 17 de noviembre de 2012 a las 6:23 p.m. para Charles Batz. Cbats@refersales.com. Es una página 404, no una redirección. Quiero lo que te estás fumando. Todo lo que veo en Blood.com es un aviso de próximamente. No le di una mierda a nadie. Jorge. De Charles Batz. Cbats@refersales.com sábado 17 de noviembre de 2012 a las 6:25 p.m. para Jorge G. Gous Jorge@refersales.com. Jajaja. Divertido. Entonces Jorge me envió una captura de pantalla de la web dando un error 404, junto con el aviso de próximamente en Blood.com. Fácilmente pudo haberlo falsificarlo, pero ¿por qué? Quiero decir, si se trataba de algún tipo de broma, era muy abstracta y no la entendía. Cuando miré a los archivos de mi página web, todo estaba normal. Nada estaba fuera de lugar, y nadie se había conectado para cambiar nada. Aún así, estaba esta cara inflamada con la lengua de fuera mirando hacia mí con las cuencas de sus ojos vacías. Entonces, no sé cómo no me di cuenta antes, mirando de cerca, la imagen de ese rostro no estaba realmente pixelada. Estaba hecha de letras pequeñas, el código HTML había coloreado cada letra específica a la imagen. La palabra que componía la imagen estaba justo enfrente de mí. Fanimaut, 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 Fanimaut escrito una y otra vez. Quise escupir en la pantalla. Desbloqueé su correo dispuesto a escribirle una carta increíblemente profana y amenazante. No me importa recuperar el sitio, solo quería desahogarme y sentir que estaba en control de la situación otra vez. Antes de que pudiera terminar la carta, tuve esta extraña y escalofriante sensación. Esa sensación que te dice que estás siendo ridículo, pero que a la vez sabes que tienes razón. Me dejé de tonterías y revisé la bandeja de entrada. De Fanimaut@blood.com sábado 17 de noviembre de 2012 a las 7 p.m. para Charles Batz Cbats@refersales.com. Veo tu apuesto rostro. De
faninauta@blood.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 7 p.m. para charlesbatsebats@refersels.com. Hola amigo. D. faninauta@blood.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 7 p.m. para charlesbatsebats@refersels.com. Vamos. D. faninauta@blood.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 7:01 p.m. para charlesbatsebats@refersels.com. Hola. D. faninauta@blood.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 7:01 p.m. para charlesbatsebats@refersels.com. Hola, hola, hola. D. faninauta@blood.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 7:01 p.m. para charlesbatsebats@refersels.com. Yo no quiero no. D. faninauta@blood.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 7:01 p.m. para charlesbatsebats@refersels.com. Aunque no pienso sobre eso, por favor. D. faninauta@blood.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 7:01 p.m. para charlesbatsebats@refersels.com. Veo tu apuesto rostro. No solo la sensación era correcta, sino que aparentemente me había estado enviando mensajes sin parar desde que lo había bloqueado. 10 mensajes más llegaron solo durante el lapso de tiempo que tardé en responder. D. charlesbats. sebats@refersels.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 7:04 p.m. para faninauta@blood.com. Para de una puta vez. Me estaba dando jaqueca por el estrés. Mi corazón latía con fuerza, y no de miedo, sino de rabia. Esta era probablemente la persona más exasperante en todo el internet. Y eso es decir mucho. Por suerte, la cadena de correos cesó. Lentamente, metódicamente, le envié otro mensaje. D. charlesbats. sebats@refersels.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 7:21 p.m. para faninauta@blood.com. Hola. No entiendo lo que estás diciendo y no sé lo que quieres. Creo que puede haber una barrera idiomática. ¿El español es tu primer idioma? Creo que le has hecho algo a mi sitio web, y me gustaría que lo repararas. Si estás enojado conmigo, no tenía la intención de que esto sucediera. Pudiste haber malinterpretado lo que te dije, o lo que quise decir. Por favor, regresa mi sitio a la normalidad y que cada quien siga caminos distintos. Gracias, CW. Esperé. Pensé en cómo había dominado mi ira, y que esta respuesta era la mejor forma de abordar la situación. Esta persona entraría en razón. Se daría cuenta del error que cometió. Me calmé. Todo iba a estar bien. Entonces. D. faninauta@blood.com. Sábado 17 de noviembre de 2012 a las 7:23 p.m. para charlesbats. sebats@refersels.com. 0, cierre paréntesis, guión bajo, abre paréntesis, 0. Golpeé el teclado. Lo golpeé y maldecí. Grité entre una mezcla de rabia y frustración y salí de la habitación encolerizado. Esa noche me quedé mirando el techo durante lo que pareció una eternidad antes de caer dormido. Mientras esperaba que me durmiera, sabía que iba a tener una pesadilla. Lo sabía. Imaginen mi sorpresa cuando, en vez de un escenario terrorífico, aparecí en un lugar seguro, el bosque. Me senté en el pasto de nuevo. Sentí la relajación. Sabía, incluso mi subconsciente sabía que todo iba a estar bien. Sin importar los contratiempos que la vida me arrojara, el mundo seguiría. Nada era permanente. Todo estaba en transición. Nadie realmente podría molestarme. Sentí que algo se retorcía en mi cuello.
Ya. No había forma. Ignoré el gusano. Se iría. Lo sentí moverse a mi boca. Esta vez ya no podía hacerme despertar. Anteriormente podía obligarme a despertar siempre que quisiese, pero ahora parecía que esa facultad se había ido. Luego, no fue un gusano. Fue un dedo. Luego otro. Luego más hasta 4 largos dedos retorciéndose estaban posicionados alrededor de mis dientes, apretando la mandíbula inferior. No me dolió cuando ocurrió. Solo fue algo así como un pop. Más presión que dolor. Fue rápido y antes de que supiera lo que estaba pasando, había terminado. Luego logré despertar. Me senté y me puse de pie en la oscuridad. Tanteando las paredes, dirigí mi camino hacia el baño. Ahí, finalmente prendí el interruptor de la luz. Me paré frente al espejo, frotándome los ojos mientras la fuerte luz me cegaba. Miré fijamente al espejo durante varios minutos sin reaccionar. Sin sentimientos. Sin pensamientos. Entonces sonreí. Sonreí lo mejor que pude, ahora que mi mandíbula estaba completamente rota, colgando alrededor de mi cuello. Mi lengua se deslizaba hacia afuera como una babosa paralizada y pegajosa. Mis dientes no estaban adheridos a más que tiras de carne, y podía sacarlos con mi mano y solo sentir la misma molestia que produce el pinchazo de una aguja. Me eché a reír. ¡Qué rostro tan apuesto! ¡Qué boca tan divertida! Una boca divertida. Funny mouth. Funny mouth. Funny mouth. Lemon Lime School se ha unido a consulta de ventas. Puedo ver tu apuesto rostro. No estés tan triste por ello. Cara sonriente. Hey, ¿dónde diablos estabas? Hola, Charles. Puntos suspensivos. 0. Cierre paréntesis. Guión bajo. Abre paréntesis. 0. Lemon Lime School se ha retirado de consulta de ventas. Cuando era niño, estaba obsesionado con tomar leche. Todos tuvimos una fase similar, ¿cierto? Esa en la que teníamos una bebida o comida predilecta, de la que simplemente jamás nos hartábamos. Queríamos comerla día, tarde y noche. Para mí, era la leche. Podía beberme galones enteros. A mis padres no les molestaba, preferían eso, una bebida saludable, a que saciara mi sed constantemente con sodas o algún otro monstruo azucarado, como esas bebidas en polvo que tienes que vaciar en agua. Aunque, a veces, cuando bebía mucha y muy rápido, me enfermaba. Pero, ¿qué acaso no les pasó esto a todos los niños? Demonios, incluso los adultos no pueden resistirse, consumen suficiente de algo hasta que les hace daño. Sin embargo, no importaba cuántas veces me enfermara del estómago, nada podía separarme de mi bebida favorita. Nada. O eso pensé. Nuestra cocina era muy pequeña, o al menos, lo era para el enorme refrigerador y congelador que teníamos, así que fue reinstalado en el sótano. Un verano, cuando yo tenía alrededor de 16 años, mis padres decidieron que ya tenía edad suficiente para quedarme solo en casa mientras ellos salían en una segunda luna de miel, o algo así. No me importaba mucho saber el motivo exacto de su salida, prefería quedarme en casa con mis amigos a ser un mal tercio en el viaje de mis padres mientras intentaban reencender la llama de la pasión. Además, en caso de que necesitara algo, mis abuelos vivían justo al otro lado de la calle. Sí, mi familia es de esas que no se alejan mucho de sus raíces. Todo fue como esperaba. Amigos en casa, jugando videojuegos, atiborrándonos con comida a domicilio, y eso fue todo más allá de ocuparme de las tareas domésticas. Y así fue como transcurrieron mis vacaciones sin padres, hasta la tercera semana. La casa era vieja, por lo que ruidos como crujidos, chillidos y demás sonidos inexplicables eran cotidianos, así que nunca les di importancia. Pero eso cambió una noche. Luego de ir por un vaso de leche fresca, salí del sótano, y me disponía a dirigirme a mi habitación para acostarme a dormir, cuando un golpeteo inusual provino desde abajo. Intenté razonarlo. Puede que los viejos escalones hayan guardado un poco de aire y ahora lo soltaban después de haberlos pisado, o yo qué sé.
Pero, había algo raro en ese sonido, pues en los 16 años que he estado viviendo en este lugar, jamás había escuchado algo semejante. Pensé entonces que podría tratarse de algún animal salvaje, quizás un mapache o una zarigüeya que de alguna manera logró escabullirse durante el día, y, como cualquier otro adolescente, esa no era una situación con la que quisiera lidiar, mucho menos a esas horas de la noche. Así que solo dejé bien cerrada la puerta del sótano, que se encontraba en la cocina, para evitar que subiera a las habitaciones principales. Hecho esto, me fui a la cama como si nada de eso hubiese pasado. Llegó el amanecer, y aunque tenía mis dudas, tomé la decisión de bajar al sótano para buscar rastros del animal que entró durante la noche. Más allá de unas cuantas telarañas, no había algo que pudiera considerarse motivo de preocupación. Llegué a la conclusión de que, en efecto, había sido otro de los muchos sonidos producidos por la arquitectura. Como de costumbre, me serví un vaso de leche, y volví arriba. Esa misma noche, el ruido retornó. Esta vez, estaba seguro de que no era un crujir aleatorio, pues empezó a la misma hora que la noche anterior, es decir, justo antes de que fuera a mi recámara. La única diferencia es que aún no había bajado, así que no podía ser el resultado de mis pisadas sobre unos escalones mágicamente inflados de aire. Con la valentía que tenía a mis 16 años, salí corriendo hacia la casa de mis abuelos. Por fortuna, aún estaban despiertos, y mi abuelo, a pesar de su edad, es alguien con quien no querrías tener un problema. Él marchó hacia mi casa para investigar, con escopeta en mano. Salió media hora después, clamando que no encontró nada ni a nadie. Llegó a la misma conclusión que yo, que había sido obra de un mapache que se escondía en algún rincón o grieta del sótano. Cerró la puerta correspondiente para evitar que subiera, justo como yo lo había hecho anoche. A partir de ese momento, comencé a quedarme en casa de mis abuelos por la noche. Ya en el día, regresaba a mi casa para hacerme cargo de mis tareas y jugar videojuegos durante horas. Tampoco volví a pisar el sótano, y opté por ir a comer con mis familiares. Una semana antes de que mis padres regresaran, hubo una gran tormenta que provocó un apagón, mismo que duró un par de días, lo cual me dio una razón más para pasar el tiempo restante con mis parientes. Cuando regresé a mi hogar para abrir las cortinas, noté que un terrible olor se esparcía por todo el lugar. A sabiendas de que la electricidad se había ido por unos cuantos días, supuse que el hedor debía venir del refrigerador, y eso solo quería decir una cosa: la comida se había echado a perder. La sola idea de lidiar con eso me parecía repugnante, pero tampoco quería que mis padres llegaran y fueran recibidos por el olor, y, lamentablemente, mis abuelos saldrían esa misma noche de la ciudad para visitar a mi tío abuelo. No quería limpiar aquel desastre solo, así que hice lo que cualquier adolescente holgazán en mi situación habría hecho: evitar mi responsabilidad. Esparcí aromatizante por toda la casa, y así pude disimular el olor el resto del día. Elegí comer cereal sin leche, pues estaba en la alacena, y beber agua. Prefería eso a tener que bajar a aquella trampa de fetidez. Esa noche fue particularmente calurosa, incluso para el verano, por lo que encendí el aire acondicionado. La fría brisa fue un enorme alivio, y por fin me pude ir a acostar. No pude prever que esa sería una decisión de la que me arrepentiría por siempre. Me desperté alrededor de las 4 de la mañana a causa de un hedor húmedo, mohoso y pesado que inundaba todo a mi alrededor, 1000 veces peor al de hace unas horas. Era tan fuerte que podía saborearlo, dulce y agrio al mismo tiempo, combinado con el sulfúrico aroma de los huevos podridos. Mi mente adolescente vinculaba todas esas fragancias con la imagen de alguien que no había llegado a tiempo al baño. El ambiente de la casa se sentía denso y bochornoso, cosa que no hizo más que empeorar la situación. Lo primero que hice al sentir semejante peste fue recordar un momento de mi niñez, específicamente, un día en el que mi padre desconectó por accidente el refrigerador sin que nadie se diera cuenta, y la leche se echó a perder de forma inevitable. Aquella esencia me venía a la mente, mientras me levantaba de la cama instintivamente y me dirigía al baño. Me arrodillé delante del excusado, pues mi estómago amenazaba con vaciarse de un momento a otro. El olor de mis recuerdos era muy similar al que impregnaba mi entorno en esos instantes. Dulce, agrio, con un toque ácido. Es algo que me resulta casi imposible de describir. Memorias de la gruesa, grumosa y espesa leche caducada venían a mí. Nada de eso ayudaba. Es más,
Ahora sentía que la maldita peste entraba por cada uno de mis poros. Se había adherido a mi ropa. Era tan fuerte que tenía los ojos llorosos. Finalmente, con un fuerte retortijón, vomité sin remedio. ¿Cómo era posible que el olor se hubiese puesto tan horrible en cuestión de unas horas? No fue sino hasta que me limpiaba la cara en el lavamanos que noté que los conductos del aire acondicionado ya no soplaban ninguna fría brisa. Como yo no lo había apagado antes de dormir, asumí que el sistema de ventilación aún no funcionaba correctamente por culpa del apagón. No podía seguir ahí ni un minuto más, no con ese calor y esa peste, por lo que, vestido solo con mi ropa interior, me apuré a la casa de mis abuelos una vez más para pasar la noche ahí. Cuando llegaron en la mañana les expliqué la situación. No hace falta decir que no estaban nada contentos con que no me hubiera dispuesto a arreglar el problema a la brevedad. Aún así, accedieron a ayudarme antes de que la situación se tornara peor. Cuando entramos a la casa, la definición peor era como tomarlo a la ligera. El olor que nos golpeó en la cara apenas abrimos la puerta principal no se comparaba en lo absoluto al del día anterior. Mi abuela ni siquiera pudo entrar, se quedó en el jardín, dando arcadas apoyada en el porche. Incluso mi abuelo perdió la compostura al poner los pies dentro. Tuvo que cubrirse boca y nariz con un pañuelo. «Quédate aquí», dijo mi abuelo con firmeza. Una orden clara, a pesar de lo apagada que se oía su voz. Yo, por supuesto, no le hice caso, porque no me gustaba la idea de quedarme ahí parado, muy tranquilo mientras se lo dejaba todo a él. No podía dejarlo así, tenía que ayudar. Y una vez que lo oí abrir la puerta del sótano, fui detrás de él. Entrar ahí fue como pasar cerca de un horno encendido al que le dejaron su puerta abierta. Seguro que alguno sabe de lo que hablo. El calor es tan intenso que te hace retroceder. Pues era justo así, solo que, en lugar de calor, era el hedor lo que me alejaba. Podía escuchar a mi abuelo toser una y otra vez conforme descendía por los peldaños. Poco después, lo seguí, con lágrimas juntándose en mis ojos. Deben saber que mi abuelo es un hombre bastante rudo, pero a pesar de eso, no lo había escuchado maldecir ni una sola vez, hasta ese momento. Y fue como si al hacerlo compensara toda una vida de no decir malas palabras. Salían una tras otra de su boca. He de admitir que esto me inquietó, sumándose al terrible ambiente que nos rodeaba. Bajar las escaleras se había convertido en una muy ardua tarea, pero por fin pudimos llegar abajo. Ahora desearía haberle hecho caso a mi abuelo cuando me dijo que permaneciera fuera. Ya en el sótano, intentó alejarme del lugar antes de que viese cualquier cosa, pero ya era demasiado tarde. Los sonidos que había escuchado con anterioridad no eran producidos por la edad de la vivienda, ni por un animal, fueron causados por una persona que ahora colgaba a medias del ducto de ventilación, y se pudría gracias al intenso calor veraniego. Ahora sabía por qué habían dejado de funcionar, y cómo es que la peste había penetrado la casa entera en tan poco tiempo. Explicaba también por qué ni yo ni mi abuelo habíamos encontrado a alguien cuando investigamos el sótano. Él se había escondido en los ductos. El que una persona se hubiera escabullido de alguna manera a mi casa ya era algo perturbador, pero verla muerta... El hecho de que ese sujeto fue el primer cadáver que veía en mi vida era peor. La muerte es parte de la naturaleza, pero se convierte en una parte repugnante cuando no puedes deshacerte de los restos a través de algún medio convencional. Un cuerpo se descompone a altas velocidades cuando se encuentra en un ambiente con altas temperaturas, y aquel cadáver colgaba de tal manera, que de haberlo dejado ahí un día más, estoy más que seguro de que se hubiese partido a la mitad. Distintos tipos de fluidos se derramaban por la pared. Sangre coagulada, un asqueroso líquido color marrón del que no quiero volver a pensar nunca más. Y el peor de todos era uno grueso, blanco, grumoso, muy parecido al pus, y bastante similar a la leche echada a perder. El olor a muerte se adhiere a todo, e incluso después de que el cuerpo fue removido, todos los muebles de ahí abajo fueron tirados a la basura. Y por más que el sótano fue profesionalmente fumigado, el hedor todavía persistía. También tiré la ropa que usé ese día, pues no importó cuántas veces la lavara, seguía apestando a muerte. No era capaz de bajar al sótano, el aroma me impactaba con la fuerza de un camión con solo pasar frente a la puerta. Incluso mis padres, quienes tuvieron la buena suerte de no estar presentes durante la peor parte, no podían soportarlo.
nos mudamos a otra calle no muy lejos de ahí, y por lo que mis abuelos nos contaban, cada que alguien se establecía en aquella casa, se quejaba del olor. Jamás averiguamos cómo esta persona se metió al lugar, pero la policía cree que pudo ser por alguna ventana que accidentalmente dejé abierta, y estoy de acuerdo con esa hipótesis. Era alguien sin hogar, en busca de comida y refugio. No lo culpo. De hecho, hasta me siento culpable de alguna manera. Los ruidos que hacía al moverse en el sótano fue lo que me hizo ir con mis abuelos en primer lugar. Quizás si me hubiera quedado, habría escuchado cómo gritaba por ayuda cuando quedó atorado en la ventilación, suponiendo que fuese capaz de hacerlo, claro. Tal vez, y solo tal vez, aún seguiría con vida. Por desgracia, no hay forma de saberlo. Lo que sí sé, es que, a partir de ese día, ya no puedo tomar leche. Termino recordando la escena del cuerpo colgando con solo verla, al igual que aquellos fluidos corporales manchando la pared. Ni siquiera el aroma de la leche fresca puede disuadir esas memorias, porque siempre vuelvo a sentir olor a muerto. Cuando era niño, era muy pequeño, y eran otros tiempos. Estoy hablando de los años 90, donde apenas tenía 8 años de edad. Fue ese día 24 de diciembre del año 1995 en el que me ocurrió aquel suceso que, siendo sincero, no sabía qué era lo que pasaba, además de quedar con traumas en ese tiempo, y que me hacen preguntar hasta el día de hoy si lo que vi en ese momento es auténticamente ese personaje que muchos lo describen como el viejito amigable con lentes y pelo blanco como la misma nieve, vestido con un llamativo traje rojo con blanco, romantizado a más no poder en la infancia de, muy posiblemente, todos los niños de este planeta. Déjame que les cuente mi experiencia que, a pesar de que han pasado 27 años hasta la fecha, la recuerdo como si fuera ayer o este mismo día. Como dije antes, era un día 24 de diciembre del año 1995, y en ese momento tenía 8 años de edad. Eran horas de la noche, y yo estaba acostado en mi cama, hasta que comencé a escuchar ruidos raros en la zona del living, donde está ubicado nuestro árbol de Navidad. No era miedoso en ese tiempo, de hecho, era un niño sumamente curioso. El caso es que yo salí lentamente de mi cama, abrí lentamente la puerta, y avancé hacia el living. Lograba ver a mi alrededor debido a que la luz de la luna entraba por las ventanas de mi casa. Cuando llegué al living, noté que la ventana que estaba al lado de la entrada a mi casa estaba abierta. Me asomé un poco para ver lo que pasaba, y lo que vi en ese momento sí que me dio demasiado terror. No sabía exactamente lo que era cuando lo vi de espaldas, pero lo que sí noté es que parecía un animal, puesto que tenía pelaje en todo el cuerpo, y tenía orejas como de una vaca. Pero hubo un momento en donde se dio vuelta, y pude verlo mejor, y era horrible. Era como un alce o algo parecido, pero su cuerpo con pelaje parecía el de un ser humano, sus manos eran peludas, delgadas, y decrépitas, tenía como nariz una sucia pelota roja, sus pies eran como los de un ciervo, sus ojos eran oscuros o no los podía ver bien, y tenía una abultada barba café. En general, el aspecto de ese ser era todo desgarbado y sucio, que parecía casi un vagabundo si lo veías de reojo, pero estaba ante algo que no podía decir con exactitud qué era. Y el principal detalle que noté fue que, en un saco de arpillera, sacaba regalos y los ponía debajo del árbol. Quedé sorprendido al verlo, a la vez de aterrorizado, y me dirigí lentamente a mi cuarto. Cerrando suavemente la puerta, me acosté en la cama, y traté de dormir, pero no podía, puesto que aquello que yo vi todavía estaba ahí, además de que no se me quitaba la imagen del aspecto que tenía. Ahí fue cuando escuché que esa cosa caminaba hacia donde estaba la entrada de mi casa, o más bien, a la ventana, saliendo de ahí, y cerrándola, para luego escuchar sus pasos que se alejaban cada vez más y más de la casa. Fue un momento realmente extraño, puesto que encontrarse con algo así era como descubrir algo que ni los científicos puedan explicar, y además no sé qué pudo haber pasado si esa cosa notara mi presencia. Pero ahora, con 35 años de edad, puedo decir que fue una experiencia única, el momento más espectacular que he tenido en toda mi vida, y me hace hacer la siguiente pregunta. ¿Ese es el verdadero Santa Claus? Con razón no se deja ver ante los demás.